Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, son las 4 de la tarde, es hora de comenzar Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Esta semana la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico otorgó el título de doctor honoris causa al doctor José Francisco Serrano Oceja, catedrático de periodismo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. El pasado presidente del Congreso Católicos y Vida Pública en España llegó a Puerto Rico para recibir esta distinción a días de celebrarse el 10º Congreso Católicos y Vida Pública por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Dictó su conferencia de apertura La Verdad en Tiempos de Turbulencias el primer día de este evento y escuchamos de primera mano sobre los peligros del fake news para una convivencia respetuosa de la dignidad humana y para la libertad. Hoy Actualidad Pública recibe nuevamente al doctor José Francisco Serrano Oceja y tú no te lo puedes perder. Soy Yalibeth Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto a los compañeros del panel y como han escuchado en los titulares, también hoy con un invitado especial que ha sido protagonista de esta semana en la Católica, el doctor José Francisco Serrano Oceja. Doy la bienvenida al presidente de la universidad, doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Buenas tardes, Jorge Iván. Muy buenas tardes, Josian, Lisa, Leandro y nuestro querido amigo José Francisco Serrano Oceja. Es un placer estar con ustedes como todos los viernes en la tarde. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Buenas tardes para todo nuestro público. Saludos a Lisa, a Jorge Iván, a nuestro querido amigo José Francisco Serrano Oceja, quien nos distingue con su visita. Y esperamos que este sea un programa de mucho interés para todos ustedes. La licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Buenas tardes. Saludos, Josian, Jorge Iván, Leandro, el querido Paco. Y saludos a toda la radio audiencia que nos sigue semana tras semana. Y como ya hemos mencionado, está con nosotros el doctor José Francisco Serrano Oceja, catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo y quien esta semana ha recibido por parte de nuestra universidad el título de doctor honoris causa, amigo de esta casa y de este programa, a quien gustosamente damos nuevamente la bienvenida. Saludos, Paco. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí a este programa. Como ven, ya estoy muy inculturizado en Puerto Rico y vengo de SORT a un programa de televisión, es decir, ya soy uno más de todos ustedes. Extraordinario como siempre. Esta semana, como han escuchado en los titulares, hemos tenido dos eventos puntuales que marcan también el regreso a la presencialidad en nuestra universidad. El martes estuvimos celebrando la concesión del doctorado honoris causa a José Francisco y jueves y viernes hemos estado celebrando el Congreso Católicos de Vida Pública que precisamente acaba de concluir esta tarde de viernes aquí en la universidad. El Congreso ha estado dedicado al tema de la libertad en la verdad, a los conflictos, la identidad y los derechos que surgen de esta. Una discusión que ha versado sobre temas que están ahí en la discusión y que a veces podrían pasar desapercibidos, pero que son fundamentales a entender la realidad de la persona humana y los riesgos que sufre su dignidad frente a los adelantos, la tecnología, los riesgos de lo que se llama, ha pasado a llamarse la posverdad, el transhumanismo, la cultura de cancelación, problemas de ideologías que plantean dudas significativas sobre la verdad del ser humano, y todo esto visto desde realidades interdisciplinarias como es la propia visión teológica, la moral, la ética,
la visión pastoral de todos estos asuntos y los riesgos que ello conlleva ante las ideas de lo que está marcado por la moda, lo políticamente correcto o el relativismo que intenta superar cualquier concepto o posibilidad de una verdad objetiva. Y sabemos, el propio Jesucristo lo proclama en el Evangelio, que solo es posible la libertad completa en la verdad de lo que somos, y sobre eso hemos estado conversando y tratando estos días, incluso una parte significativa del mensaje que compartía el doctor Serrano Oceja durante la ceremonia de concesión del doctorado, trataba también sobre estos temas y el rol de la universidad como defensora y creadora de los defensores de la verdad. Así que sobre todo eso estaremos conversando en el programa de hoy. Damos comienzo y abrimos la mesa del panel. Yo quisiera en esta primera intervención destacar brevemente, porque en realidad nos gustaría escuchar al doctor Serrano Oceja en esta tarde de una manera especial, pero yo quería significar lo que ha significado el Congreso Católico Vida Pública para nuestra universidad y para Puerto Rico. El Congreso a lo largo de estos 11 años, primero un precongreso y ahora 10 congresos, ha sido un sembrador de anhelos, ha sido un sembrador de preocupaciones. Cada uno de estos congresos nos ha convocado a pensar sobre temas importantes, desafíos, coyunturas en las cuales estamos viviendo nosotros aquí en Puerto Rico. Y de esos congresos han salido muchas iniciativas que ustedes conocen, pues tenemos programas de ellos también en Puerto Rico. Todo lo que hacemos en responsabilidad, transparencia, integridad, todas las certificaciones sobre gobernanza y las certificaciones sobre políticas públicas. Este mismo programa, que ya lleva varios años de actualidad pública, son iniciativas que han salido de las reflexiones y de las propuestas de Católicos y Vida Pública. Así es que de cara al futuro, estoy seguro que con este congreso que hemos tenido saldrán nuevas propuestas de actividades académicas, actividades intelectuales, actividades pastorales que nos ayuden a seguir caminando en nuestro país. Paco, de nuevo bienvenido a esta que formalmente ahora se convierte en oficialmente tu casa, ¿verdad? Decíamos que ha sido un doctorado 10 años en construcción, ¿verdad? Con toda esta colaboración que nace precisamente del Congreso Católico de Vida Pública que se celebra en el CEU y que también ha atendido el tema de lo políticamente correcto y la verdad en este pasado año. Una de las cosas que tú has planteado con mucha fuerza es la situación que vivimos con los medios de comunicación y el rol en la transmisión de la información que permita un acercamiento real a las cosas. Y yo tuve la oportunidad de escuchar una de las entrevistas que te hacían en la prensa esta semana con motivo de los temas del Congreso. La libertad en la verdad en estos momentos, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Bueno, la verdad es que el Congreso no se dedica, nunca se ha dedicado, pero en esta ocasión no se dedica a cuestiones accidentales, ni secundarias, ni banales. El Congreso, ustedes tienen la habilidad de ir a cuestiones nucleares, esenciales. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de silencio sobre lo esencial. De silencio sobre lo esencial, sobre la vida de las personas, de silencio sobre lo esencial, sobre las relaciones entre los pueblos, entre las naciones. Está configurándose un nuevo orden. Dice el Papa Francisco, y es una frase que por repetida no deja de tener sentido, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y en este momento donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, es muy importante que instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que este Congreso Católico de Vida Pública aborde cuestiones tan esenciales como las de la verdad y la libertad. Sobre todo porque vivimos en un mundo de apariencias, vivimos en un mundo de likes, vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, para un joven que está en las redes sociales, la verdad es, que tiene la mente metida en las redes sociales, la verdad es lo que coincide con lo que yo siento. Es decir, cuando un joven encuentra en Twitter un tweet en el que esta joven
está de acuerdo y no se plantea críticamente las razones de por qué está de acuerdo con ese tuit, sino lo que hace simplemente es, como coincide con lo que yo pienso y con lo que yo siento, entonces le doy un like. Y eso es para esta persona la verdad. Nosotros en la vida, y esta es la experiencia básica, no podemos vivir sin verdad. Porque si vivimos sin verdad, quiere decir que vivimos en el engaño o en la mentira. Ni en las relaciones personales, probablemente ni en la conciencia que tiene uno mismo de lo que es, de lo que puede, de lo que significa para los demás, en las relaciones personales, interpersonales, en el grupo, en la familia, con la comunidad de amigos, ¿no? La verdad es que, valga la redundancia, nos produce alergia. ¿Por qué? Porque la modernidad, cuando se plantea la cuestión de la verdad y de la libertad, se está planteando en el fondo la cuestión de la modernidad. O sea, una de las grandes... La modernidad como etapa del pensamiento, de la filosofía, de la literatura, de la cultura, ha producido muchos efectos importantes, beneficiosos, pero también nos ha presentado determinadas trampas. Y dos campos en los que la modernidad no bien constituida ha presentado unas trampas fundamentales es en el campo de la verdad y en el campo de la libertad. Entre otras cosas porque en sí mismas la verdad y la libertad son fundamentales, pero no digamos nada cuando se ponen en relación. No hay verdad auténtica sin posibilidad de libertad, sin que haga posible la libertad, y no hay libertad auténtica sin que tenga como referencia la verdad. Bueno, yo creo que he sido muy abstracto hasta este momento y en televisión no se debe ser tan abstracto porque la audiencia inmediatamente desconecta y espero que no hayan desconectado de esta intervención, pero si quiere después podemos seguir profundizando incluso con ejemplos de por qué es importante en este momento, incluso para la Iglesia y para el testimonio cristiano, reflexionar sobre la verdad y sobre la libertad. Sí, precisamente conversábamos como parte de la sobremesa del doctorado el hecho de cómo uno llama la atención sobre la verdad y hacia la verdad de tal manera que la verdad enamore y no como tú dices, ese otro mundo que ofrece el like o ofrece diluido lo que tú quieres escuchar de tal manera que te sientas bien todo el tiempo independientemente de dónde está la certeza y lo que eso conlleva. Leandro. Sí, gracias, José. En el excelente mensaje que Paco dirigió ayer a la universidad, abordó un tema fundamental, ¿verdad?, que es el tema del concepto de la universidad en nuestra época. Y citaste de nuevo hoy al Papa, que lo hiciste ayer, y relaciono una cosa con la otra, en términos de que esta no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y voy a citar parte de un párrafo que está relacionado con esto que voy a plantear. Y dice lo siguiente: nuestro tiempo es frágil, la pandemia lo ha demostrado, vivimos en una época rica en información pero pobre en sabiduría. Conocer es atrapar el mundo en categorías, en conceptos, en fórmulas. El saber abraza el fluir de las metáforas. Mientras vivimos, como condición de nuestra vida, estamos aprendiendo de nuevo. Aprender el mundo es darse cuenta de que no todo depende de nosotros, de que existe una realidad más grande que nosotros mismos, de que no todo puede estar sometido a nuestros intereses. Bien, cuando yo entré a la universidad para la época en que Jorge Iván entró también, entramos juntos, década del 60, mi concepto de la universidad era más, o sea, era una oportunidad para buscar trabajo después, pero esa no era mi función, esa no era mi percepción principal. Mi percepción principal era que iba a entrar a un mundo más amplio, de más conocimiento, que me iba a dar una información, una educación integral, que me iba a formar como persona, que me iba a ayudar a ver cómo yo percibía el mundo, que me permitía también conseguir un empleo, sí, pero ese segundo elemento no era fundamentalmente, que de hecho para esa época, contrario a lo que pasa hoy, después de salir de la universidad, conseguir un trabajo era mucho más fácil que hoy, obviamente. A lo que voy a lo siguiente, mi percepción del estudiante hoy día es que no es tanto esa visión como la visión de que voy aquí porque me van a preparar para trabajar, para sostenerme económicamente, etcétera. O sea, ¿cómo ves, Paco, ese asunto? Bueno, el profesor Leandro Colón ha planteado un debate que estaba, por ejemplo,
me estoy acordando ahora. O sea, Ortega y Gasset, el filósofo español, que ha marcado en gran parte el pensamiento español, escribió un libro titulado La misión de la universidad. Y escribió el libro titulado La misión de la universidad precisamente porque ya percibía lo que usted acaba de plantear en este momento. Es decir, se planteaba, ¿qué están haciendo las universidades en ese momento? Estoy hablando de principios del siglo XX, estoy hablando en torno a 1914, 1916, 1920. ¿Qué es lo que estaba percibiendo? Estaba percibiendo que las universidades, que habían nacido, hay que reconocer esto y hay que decirlo muy claramente, la universidad como institución en la historia nació en la Iglesia, en el seno de la Iglesia. Algo que prácticamente ahora todo el mundo olvida, porque la universidad no es la universidad de Humboldt, la universidad no es la universidad ligada al Estado central, a la centralización del Estado, a la formación del Estado como sujeto que educa al pueblo en los niveles superiores, y por lo tanto esa educación del pueblo para el Estado, es decir, la instrumentalización de la austeridad, termina con que el Estado pretende que la universidad sea una mera concesionaria de títulos que habilitan para el ejercicio de profesiones. No, la universidad que nace del corazón de la Iglesia, Excorde Ecclesia, claro, el gran documento es una universidad que busca la verdad, es decir, que está basada en el encuentro de profesores y estudiantes, profesores y alumnos, que juntos hacen un camino. ¿Hacia qué? Hacia la verdad. Y en ese camino, cuando uno va hacia la verdad, no solo se preocupa de tener las habilidades, las competencias, este lenguaje que ahora utilizamos en la educación, con los planes de estudio, desarrollo de habilidades, competencias, no, se preocupa por la vida, por dar sentido a toda la vida. Me estoy acordando que tenía que decirle al presidente algo que yo creo que lo hemos comentado en privado la semana pasada, ¿no? En la Universidad San Pablo CEO, en este momento en Madrid, una universidad que, como sabe el presidente, intentamos hacer las cosas bien, un grupo de profesores hemos llegado a la conclusión de que no es suficiente ya la universidad. Es decir, la universidad es condición necesaria, pero no es suficiente para satisfacer las preguntas de nuestros estudiantes. Entonces, el grupo de Cefas, por cierto, capitaneado por Elio Gallego, que fue ponente en el Congreso Católicos y Vida Pública, ha desarrollado un programa que hemos ofrecido y que vamos a ofrecer a partir de este curso a los alumnos de la universidad, y vamos con una invitación personal a los alumnos y a los padres también, un programa complementario para todas las titulaciones de liderazgo político, que va a consistir no en clases tradicionales, sino en encerrarnos en el monasterio, en concreto en la Universidad María Cristina de los Agustinos del Monasterio del Escorial, durante determinadas semanas a lo largo del año, o sea, las semanas al principio del curso, al final del primer cuatrimestre, durante el periodo de exámenes, al final del segundo cuatrimestre, en esos tiempos, encerrarnos una semana, 3 profesores de 3 materias distintas, con esos alumnos desde primero a cuarto o a quinto si son de dobles titulaciones, para con ellos compartir conocimiento y compartir la vida. Es volver al colegio. Es volver a la raíz. La convivencia entre profesores y estudiantes. O sea, vamos a compartir. Entonces, no vamos a dar clase. Bueno, quizá a lo largo de la semana habrá algunos seminarios o conferencias. Lo que vamos a hacer es, vamos a proponerles textos, vamos a dialogar con ellos sobre los textos y después vamos a tener muchos espacios de confrontación pública. Que pregunten los estudiantes de la universidad sobre todo, que discutamos todo, que hablemos de todo y que convivamos. Y después vamos a hacer una oferta de experiencia cristiana, religiosa. Es fascinante, es fascinante. Contrario a lo que yo entiendo, la percepción general de la universidad en el pasado, de más que escuchar, transmitir, ahí hay un elemento de escucha.
fundamental. Completamente, completamente. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar. Yo siempre digo que en la educación no hay recetas. O sea, lo que hay es una experiencia de una historia, de una tradición, ¿no? Una forma de ayudar al otro siempre es estar junto a él. Quizá pasa en la universidad, ¿no? O sea, estamos demasiado burocratizados, tenemos tantas cosas que hacer. No, tenemos que pararnos, y esta es una tarea que creo que es responsabilidad nuestra, de los profesores, tenemos que pararnos y decir, vamos a acompañar de verdad a nuestros estudiantes en su vida. Es interesante lo que planteas, Paco, porque tú sigues hablando y me sigue resonando la invitación del Santo Padre a que nuestra nueva iglesia, nuestra iglesia, tiene que tener un enfoque sinodal. Y de eso es de lo que estamos hablando, para que juntos el aprendiz y el maestro, juntos caminemos en la contestación de las interrogantes preguntas que todos los estudiantes y los profesores tenemos. El concepto llevado a la universidad. Exactamente. Pero y es un hecho de la presencialidad que tanto anhelamos dentro de la misma universidad, porque se generan toda una serie de espacios de compartir y de convivencia que no son posibles que no son posibles necesariamente a través de los espacios alternativos que hemos estado utilizando para enseñar de manera virtual, ¿verdad? Que el estudiante se conecta, está ahí con el profesor, termina la clase, se desconecta y literalmente se desconecta, ¿verdad? Estar en la universidad plantea esa posibilidad que hemos tratado de cubrir durante este periodo de 2 años con los conversatorios, con las conferencias, con los conciertos que se han seguido dando y con otros espacios, ¿verdad? De mantener viva esa realidad que hace de la universidad no solamente un programa de estudio, sino un espacio de convivencia y de comunidad, ¿verdad? Yo creo que esa expresión de comunidad universitaria es lo que marca una diferencia particular, pero también el reto que la tecnología y la disponibilidad de datos, que no siempre de información, provoca, porque en la medida en que ya el profesor no es el que transmite conocimiento necesariamente, sino el que tiene que transmitir criterios para evaluar esos datos y es para convertirlos en información y para poderlos utilizar, es también un reto al modelo educativo y al modelo tradicional universitario. O sea que pensar en esos otros modelos y en esas otras alternativas, pues realmente plantea una realidad que es esencial. Y ahora que vamos volviendo, uno dice, vamos volviendo de vuelta a la normalidad. Bueno, la realidad es que no puede ser lo que era antes. ¿Cuál va a ser ese nuevo modelo y esa nueva normalidad que debemos recuperar? Pero sobre eso tendremos que hablar cuando regresemos, porque ha llegado el momento de hacer la pausa. Enseguida volvemos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor José Francisco Serrano Ceja, quien nos ha estado visitando esta semana nuevamente en la universidad después de una ausencia de 2 años provocada por la pandemia, con motivo de 2 eventos que hemos celebrado. En primer lugar, el martes pasado, la concesión del grado de doctor honoris causa precisamente a él, y el Congreso Católico de Vida Pública en su 10ª edición, que ha tenido lugar en el día de ayer y hoy, sobre el tema de hacia la libertad en la verdad, conflictos, identidad y derechos. Lisa. Sí, antes de la pausa hablaste sobre el tema de la vuelta a la presencialidad, ¿verdad?, de los estudiantes, y cómo un concepto como el que describió Paco antes de irnos a la pausa, ¿verdad?, de una especie de convivencia entre profesores y estudiantes, en un proyecto nuevo que tienen en CEU San Pablo. Yo opino que si se hiciera algo parecido aquí en nuestra universidad, por ejemplo, se tendría buena acogida, porque al faltar la presencialidad, lo que estoy viendo en los estudiantes es un mayor anhelo al encuentro,
encontrarse, ¿verdad? Digo, siempre va a haber estudiantes que se van a querer quedar, ¿verdad? Pues a distancia, pero muchos, si antes, no sé, lamentaban el tener que levantarse temprano para llegar a la universidad, pues ahora no creo que se vuelvan a quejar, de verdad. Están viendo quizás las desventajas de esa supuesta comodidad de tomar clases desde su casa y desean, no creo que haya mucha diferencia entre las generaciones anteriores y la generación actual, de que hay un deseo, un anhelo de relacionarse con el otro, con el distinto a mí, con, no sé, tener nuevas experiencias a través de ese encuentro en la universidad, y ven a la universidad así, ¿verdad? Como un lugar en el que pueden crecer en ese sentido. También comentando algunos temas, ¿verdad?, que salieron al principio de este programa, que pues hablaba el doctor Serrano Ceja del silencio, ¿verdad?, a veces pues, grandes verdades o temas que no se quieren tocar. En la conferencia que brindó el doctor Serrano Ceja en el Congreso Católicos y Vida Pública ayer, habla de esa corrección política o lo políticamente correcto, y pienso que también es una forma de silenciar la verdad, pues ponerle ese disfraz a ciertos conceptos como puede ser, no sé, la interrupción del embarazo, ¿verdad?, para no hablar de aborto. Y bueno, pues sí, también querría que el doctor Serrano Ceja nos hablara un poco sobre esa verdad y libertad, que a veces pues lo mismo se quiere equiparar la palabra verdad a verdad quizás absoluta, por tanto a lo dogmático, y se ve como un atento a mi libertad, ¿verdad? Pues no sé si quisiera comentar un poco sobre lo que nos habló ayer. Bueno, la verdad es que Liza has planteado muchos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos muy importante es, varias veces se ha reiterado aquí y se ha utilizado el concepto de la corrección política. Uno de los síntomas, digamos, culturales más preocupantes en este momento es el movimiento woke. ¿Qué pretende este movimiento, que está muy extendido fundamentalmente en Estados Unidos? Una vez que cayó el marxismo, que cayó el muro de Berlín, a partir de 1989, determinadas corrientes ideológicas se han ido reformulando. Y entre esas reformulaciones, una pregunta básica que se planteaban estas corrientes ideológicas es ¿dónde está la identidad? Sobre todo la identidad de las minorías, ¿no? Es decir, que la democracia siempre ha pretendido el equilibrio entre las reivindicaciones de las mayorías con las reivindicaciones de las minorías. Pero bien, en esa pregunta y en esa formulación de la identidad de determinadas minorías, cuando esas mismas minorías ya han alcanzado determinados niveles de derechos, ha habido un paso más. Y ese paso más en la reformulación de la identidad de las minorías ya viene determinado no por aquello que originariamente reivindicaban esas minorías, sino que viene determinado por otro tipo de reivindicaciones que quieren imponer a las mayorías. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se potencien los derechos de las minorías que nacen de su identidad, pero ya a lo que me niego es que esa minoría se convierta en lo que ella achacaba a la mayoría, es decir, capaz de imponer a los demás su identidad, ¿no? Pero la colonización ideológica de la que hablaba el Papa recientemente. El Papa reiteradas veces se ha referido a este concepto para llamar, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género es hoy una bandera de la identidad de determinadas minorías. Y entonces ahí hay que distinguir y hacer bastantes distinciones, ¿eh? O sea, en la práctica yo entendería que tenemos que hacer una reflexión sobre la naturaleza
humana. Nosotros nacemos hombres y mujeres biológicamente. Tenemos que hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Otra cuestión son las percepciones o construcciones culturales relacionadas con esto. Entonces ahí ya no aparecen dos sexos, aparece multitud de combinaciones en las relaciones entre los sexos e incluso multitud de combinaciones de las formas de expresar la relación de esos sexos. Yo lo que pediría es, hagamos una reflexión previa, o sea, plantémonos, ¿qué es el sexo? Estoy utilizando este ejemplo porque, o sea, ¿qué función, qué papel tiene en la persona el sexo? ¿Cuál es la relación del sexo con la biología? ¿Cuál es la finalidad del sexo? O sea, ¿para qué? O sea, ¿el sexo es lo mismo que la comida? Nuestros estudiantes entienden, muchos de ellos, que practicar el sexo es lo mismo que comer, por lo tanto no tiene ninguna trascendencia. Y sin embargo nos damos cuenta que después, en su vida, cuando practican esta forma de entender el sexo, pues eso tiene sus consecuencias. Se vive en la tristeza, se vive en el desaliento, se vive en la desesperación. Y no voy a decir, uno de los problemas más preocupantes en Europa en este momento respecto a la juventud es el alto índice de suicidios, que esto es muy preocupante. La semana pasada me contaban de la provincia de la que yo soy originario, de Santander, la Comunidad Autónoma de Santander. En una semana se habían suicidado 15 jóvenes. Eso rompía con todas las estadísticas, y es una sociedad que podemos decir con un altísimo nivel de vida en todos los sentidos, con una renta básica muy alta, con mucha formación, con muchas posibilidades, en un clima agradable, donde no hay problemas de convivencia, donde no hay nacionalismos. O sea, algo está pasando en la sociedad. Entonces, fenómenos como esta naturaleza que se quieren imponer a los demás. Otro de las manifestaciones más preocupantes del movimiento woke, de esta corrección política y hasta las últimas consecuencias, es el revisionismo histórico, que parte de no un conocimiento de la historia, sino de una manipulación de la historia. Y yo creo que es un ejercicio importante, lo digo porque aquí se vive mucho el contexto de Estados Unidos. Nosotros estamos más lejos de Estados Unidos, aunque ahora todo está cerca, por la cultura americana se ha impuesto a partir de la globalización, que esto no es una cuestión de republicanos y demócratas, o sea, de conservadores o de progresistas. Esto es una cuestión de reflexionar en qué momento cultural estamos viviendo desde un punto de vista crítico. Y lo mismo, hay una cultura de la corrección política de carácter conservador que otra de carácter progresista. Y yo siempre he pensado, tenemos que convencernos de una cosa: la política no resuelve todos los problemas de la vida de las personas. La política no lo resuelve todo. Es decir, nosotros le hemos confiado a la política la resolución de nuestros problemas y por lo tanto hemos convertido a los políticos en algo que los políticos no son ni debieran ser. Tenemos que adquirir un protagonismo. El mismo presidente del Congreso Católico de Vida Pública, en la misma función de la universidad, que está generando iniciativas que están construyendo pues esos, como se dice en la doctrina social de la Iglesia, esas instituciones intermedias que a partir del principio de la subsidiariedad, que dice que lo que pueda hacer el organismo menor no tiene por qué hacerlo el mayor, lo más cercano prima sobre lo más lejano, los criterios que da el Papa en el Evangelio Gaudium, pues eso es muy importante en la sociedad, digamos, como fruto del testimonio cristiano. Ser críticos y proponer iniciativas que rompan con esta dinámica cultural que en el fondo, y tanto la ideología woke como la ideología de lo políticamente correcto, a lo que responden no es a la verdad, sino al poder y a los intereses de personas o de grupos. Sí, perdón. Adelante. No, eso que dijiste de las minorías, ¿verdad?, que han alcanzado ciertos derechos, ¿verdad? Yo añadiría que han alcanzado también quizás ciertos círculos de influencia o de poder que les permite entonces esos puestos, pues, llevar sus ideas, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, algunas sean erróneas. Nada. No, iba yo a proponerles al panel esta tarde
que invitemos brevemente un sexto panelista, a Joseph Ratzinger, que en el año 1999, antes de ser Papa Benedicto XVI, publicó una interesante reflexión titulada Verdad y Libertad. Y me gustaría brevemente traer el pensamiento de Ratzinger aquí a este panel. Y él comienza su reflexión, su ensayo, con dos palabras, la pregunta. Cito ahora a Ratzinger. En la mente del hombre contemporáneo, la libertad se manifiesta en gran medida como el bien absolutamente más elevado, al cual se subordinan todos los demás bienes. Consecuente con lo anterior, las decisiones de los tribunales atribuyen a la libertad artística y a la libertad de opinión preponderancia por encima de todos los demás valores morales. Los valores que compiten con la libertad o que pueden requerir una restricción de la misma parecen ser trabas o tabúes, es decir, restos de prohibiciones y temores arcaicos. Sigue diciendo Ratzinger, para ser aceptada, la política de los gobiernos debe dar muestras de contribuir al progreso de la libertad. Incluso la religión logra hacer oír su voz únicamente presentándose como fuerza liberadora del hombre y la humanidad. En la escala de valores de la cual el hombre depende para su existencia humana, la libertad aparece como el valor básico y el derecho fundamental. En contraste, tendemos a reaccionar suspicazmente ante el concepto de verdad. Recordamos que ya se ha recurrido al término verdad en muchas opiniones y sistemas y que la afirmación de la verdad ha sido a menudo un medio para suprimir la libertad. Cierro la cita. Y precisamente cuando uno mira el orden de los valores que acompañan los principios de la doctrina social, el primero es precisamente la verdad. Dice, mientras no haya una verdad clara y aceptada como lo que es, no se puede hablar de libertad, ni se puede hablar de ningún otro elemento, pero sin la libertad para vivir la verdad, ¿de qué sirve la verdad? ¿Verdad? Y yo creo que esa es la dicotomía de estos elementos. Y eso que Elisa señalaba sobre la aseveración de Paco sobre el poder, porque a la hora de mirar estas cosas, no hay duda de que hay quien se enriquece de explotar las diferencias y que mantener estos antagonismos entre unos y otros y esas imposiciones de valor por encima de la verdad, como señalaba el cardenal Ratzinger, termina siendo una manera de nutrir las luchas de poder y de también sacar a la gente de la atención de lo que es importante, de lo que es realmente importante. Entonces, claro, ya no es la reivindicación de los ricos contra los pobres, ni es la reivindicación, pero siguen siendo reivindicaciones de mantener una tensión social en momentos en que parecía no existir. O sea, el caso mismo de España con revisar toda la transición y pretender volver sobre la memoria histórica es de nuevo echarle leña a un fuego que estaba prácticamente apagado con la intención de poder utilizar esas crisis y esos conflictos para lograr cosas que de otra manera nunca se hubieran pensado, ¿no? o se entenderían superadas. Lo que estamos viendo ahora mismo en el este de Europa, lo que vemos en las guerras insuperables de África, ¿no? O sea, hay quien se beneficia de la manipulación de la verdad. Y ese y el gran riesgo, porque también es quien comunica, quien informa y qué criterios hay para entender qué de lo que veo, qué de lo que percibo, qué de lo que está ahí servido es realmente cierto y es realmente, hay un tema también de responsabilidad detrás de todo eso.
El cardenal Ratzinger añado dos breves oraciones. Dice lo siguiente: la actitud moderna hacia la verdad se resume en la forma más sucinta en la pregunta de Pilatos: ¿qué es la verdad? Quien quiera firme estar al servicio de la verdad con su vida, su palabra y su acción, debe estar dispuesto a ser considerado un soñador o un fanático, porque el mundo del más allá está cerrado a nuestra mirada. Esta frase del Fausto de Goethe caracteriza nuestra actual sensibilidad común. Indudablemente, la perspectiva de una pasión enteramente segura de sí misma por la verdad sugiere motivos suficientes para preguntar cautelosamente ¿qué es la verdad? Sin embargo, existen motivos suficientes para preguntar cautelosamente la interrogante, ¿qué es la libertad? Algo que mencionó Paco, ¿verdad? Que podríamos decir estilo de vida o quizás yo añadiría como una confusión en cuanto al significado del sexo, ¿verdad? Del amor. Quizás y bueno, es algo que escuché decir al doctor Benigno Blanco, que es español también, quizás hemos abdicado de hablar sobre ciertos temas, como puede ser el de la verdadera sexualidad, y otras personas han ocupado el campo. Entonces él concluía, tenemos que hablar más y bien sobre el sexo, ¿verdad? No, sin plantearlo como un tema tabú. Bueno, yo estoy de acuerdo con Benigno. Fíjate, si nosotros no hablamos, alguien hablará por nosotros. Sí. Esta es la cuestión fundamental que viene a resumir lo mismo que ha dicho Benigno. Sí. Pero fíjate, uno de nuestros problemas y uno de los problemas del testimonio cristiano, y yo creo que el Papa Francisco ha aportado una reflexión que hay que entenderla siempre complementaria a la de Benedicto XVI. O sea, yo creo que Benedicto XVI fue un papa que puso un depósito de ideas y el Papa Francisco está traduciendo esas ideas a un lenguaje comprensible por todos y a una experiencia comprensible por todos. Uno de nuestros problemas es que no tenemos lenguajes o estamos utilizando lenguajes que ya no sirven, que no se entienden sobre determinadas realidades. Y el ejemplo es el sexo. O sea, el problema de la propuesta cristiana muchas veces a la hora de hablar del sexo es que utiliza lenguajes y utiliza esquemas mentales, marcos cognitivos de otro siglo. De otro siglo, de otra época completamente distinta. O sea, las nuevas generaciones ya no están en eso. O sea, no voy a hacer referencia, porque ya saben ustedes que yo soy un fanático de las series de ficción, de algunas series de ficción que en este momento, al menos en España, están en el catálogo de plataformas como Netflix, que es el ejemplo, dirigidas a adolescentes precisamente sobre estas materias, que son las que de verdad están educando a las nuevas generaciones en realidades tan básicas como puede ser el sexo y el amor. O sea, no tenemos lenguaje, no hemos encontrado un lenguaje adecuado. Es más, hay muchas veces que da la impresión de que hemos tenido miedo de afrontar estas cuestiones y de plantearlas por una mala comprensión incluso de la propuesta cristiana. O sea, yo recordaba con algunos de los aquí presentes hace unos días en un conversatorio que tuvimos en la radio, que hablando de la modernidad, y vuelvo al principio de mi intervención, es un periodo clave del cual no sé si hemos salido o no hemos salido suficientemente bien. Una de las grandes trampas que la modernidad le ha planteado al cristianismo es hacernos entender que el cristianismo es una moral y que entra en competencia con otras propuestas morales en la sociedad. El cristianismo no es una moral, lo dice Joseph Ratzinger en Deus Caritas es al principio, y me gusta repetirlo para que nos quede bien claro, porque esto con mis alumnos es un debate del día a día. Dicen que ellos no creen porque la Iglesia solo les prohíbe. La Iglesia no prohíbe, el cristianismo no es una moral, el cristianismo es el encuentro personal de cada uno de nosotros con una persona que es Jesucristo, que está vivo
en los sacramentos, que está vivo en la Iglesia, que está vivo en el hermano, que está vivo en la Sagrada Escritura, en la lectura del Evangelio, que se nos aparece, que se nos manifiesta, que tiene algo real que decirnos para nosotros en cada momento. De ahí, de ese encuentro, se derivan unas consecuencias para lo que yo hago en la vida y para cómo me relaciono con los demás. De ahí se derivan unas consecuencias. Pero lo fundamental, no podemos hablar de un cristianismo solo como si fuera un sistema ético kantiano, donde la base es la prohibición del imperativo categórico y el mandato de obra de tal manera que tu obrar se convierta en ley universal, obra de tal manera que no utilices a los demás como un medio, sino como un fin en sí mismo, obra de tal manera, estoy repitiendo las formulaciones de los imperativos categóricos de Kant. No, el cristianismo no es eso. Por lo tanto, tenemos que cambiar la mentalidad y dar un giro y hablar de todos los temas, porque si la fe no afecta a todos los ámbitos de la vida, no es fe, podrá ser otra cosa, no sé lo que es, ideología, sentimentalismo, pero no es fe. De eso, el martes en el conversatorio que teníamos esta semana dentro de la certificación de Resti sobre doctrina social y el tema político, estaba con nosotros el embajador Reinaldo Espinal de la República Dominicana, hablando sobre política y derecho, y planteaba ese mismo problema. O sea, nos hemos quedado sin un lenguaje adecuado para hablar de los problemas de hoy. Y él decía, y la pregunta es cuál será el paradigma de cambio que nos llevará a descubrir ese lenguaje. ¿Y cuál será y qué estamos haciendo para descubrir ese lenguaje y no seguir hablando con categorías del pasado también? Él lo aplicaba al tema de la política y de la economía, ¿verdad? Hasta qué punto seguir hablando de capitalismo y comunismo cuando capitalismo ya es una cosa totalmente distinta a lo que se decía en los libros de texto sobre él, o sobre el socialismo, o sobre la democracia misma diluida y vista solamente desde su enfoque representativo. O sea, nos hemos quedado sin un lenguaje. Entonces volvemos al rol de la universidad. Si la universidad educa para estos temas y para la vida en esos temas, ¿qué está haciendo la universidad para redescubrir el lenguaje y redescubrir los espacios de encuentro que propicien una mejor comprensión de ese lenguaje? Pero el tiempo no da para llegar a entrar en esas discusiones, por lo cual nos resta, en primer lugar, agradecerle a Paco el que nos haya acompañado durante toda esta semana y en el programa de hoy, agradecerle su visita a la universidad. Como decíamos el martes, enhorabuena, no solo para ti, pero sobre todo para nosotros, que ahora podemos decir, bueno, ahora sí es uno de los nuestros, con todas las formalidades completadas, y a los amigos que cada semana nos acompañan por Actualidad Pública, les deseamos un buen fin de semana a todos, y ya nos encontraremos de vuelta el viernes a las 4 por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.